verso y recto. Y estudiaremos también las glándulas anexas, no todas, porque las glándulas salivales también son glándulas anexas del sistema digestivo, pero lo veremos en el próximo semestre. Ahora vamos a ver solamente el hígado y páncreas. Bien, vamos a ver ya la organización estructural para recordar, porque ustedes ya han visto la teoría. Aquí es simplemente para ver la práctica. La organización estructural del sistema digestivo es igual a cualquier nivel. Doctor Galvez, si baja un poquito la voz, por favor. Entonces, es la misma, solamente que va a cambiar ¿qué cosa, hijo? El epitelio de la mucosa. Entonces, ¿cuál es la organización estructural del sistema digestivo? Tenemos nosotros la mucosa, que está constituida por un epitelio y el tejido conectivo llamado lámina propia o corio. Pero en esta lámina propia o corio vamos a tener nosotros a las glándulas, de cada segmento, que es la imaginación del epitelio de revestimiento. Entonces, casi no observamos el tejido conectivo del corio porque está ocupado por las glándulas, ¿ya? Esa es la ubicación normal de las glándulas en el sistema digestivo. Pero hay algunas excepciones, como es el duodeno y el esófago, que aparte de tener glándulas en la lámina propia corio, también lo va a tener en la submucosa. Ya hemos visto. Las glándulas esofágicas propiamente dichas lo vamos a tener en la submucosa del esófago. Entonces, muy bien, la mucosa, la MM o muscular de la mucosa, la submucosa, donde vamos a encontrar un plexo, pero que no es fácil de observar, ¿no? El plexo de Meister no debe haber glándulas, solamente en el duodeno y en el esófago. Luego tenemos la capa muscular, que pueden ser 2 o 3 capas, como es el caso del estómago. Pero entre la circular interna y la longitudinal externa vamos a encontrar el plexo de Auerbach. Y luego tendremos la última capa, que puede ser una adventicia o serosa, dependiendo de la ubicación de ese segmento del sistema digestivo. Eso es lo que tienen que tener en mente aquí, pues eso es ya la parte teórica. Vamos a ver al microscopio. Aquí es donde empezamos las estructuras microscópicas. Miren, ¿qué tengo yo? No está muy bonita, pero podemos observar. La parte está de cabeza, aquí está la parte epitelial. ¿Cómo reconozco que es un intestino grueso? Por lógica, hijos. En el esófago solamente pasa el bolo alimenticio parcialmente triturado. En el estómago ya se vuelve un quimo, o sea, como un jugo a medio licuado. En el intestino delgado ya hemos licuado totalmente nuestra fruta y tenemos ahí ya un fluido que es el hilo, ¿cierto? Ahí absorbemos, lo licuamos para poder absorber. Luego pasa al intestino grueso, donde lo que está pasando es un 10% que tiene que convertir en heces, ¿no? En una masa semisólida, pastosa. Pero si está pasando un fluido para que ese fluido se vuelva pastoso, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe pasar? ¿Ah? ¿De qué? Claro, debe perder agua y solamente quede la parte sólida. Por eso es que la función del intestino grueso es la absorción de agua y de recursos orgánicos. Muy bien, pero ya se está volviendo una masa sólida. ¿Su tránsito por ese intestino será fácil? ¿Ah? No puede ser fácil. Por eso mismo, miren que en el epitelio y en la lámina propia, donde encontramos las glándulas de Lieberkühn, las células que van a constituirla en mayor cantidad son las células caliciformes, que van a secretar moco para facilitar la vía biliar
Por eso es que reconocen al intestino grueso por la gran cantidad de células caliciformes. La lámina propiocoreo, como pueden ver, está ocupada por estas glándulas de Lieberkühn. Luego vamos a tener la MM, que aquí no la vemos bien. Luego tenemos la submucosa y la capa muscular externa, circular y longitudinal externa. Y por fuera tendremos serosa o adventicia dependiendo de su ubicación. Aquí, creo que esto se ve más bonito, ¿no? Miren, las glándulas de Lieberkühn que predominan, las células caliciformes. Cada una de estas estructuras, hijos, son las criptas o glándulas de Lieberkühn que están ocupando toda la lámina propia o coreo. Aquí tenemos la MM, la submucosa y la capa muscular. Esto es, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Músculo? Músculo. ¿Qué es esto? Músculo. ¿Qué tendremos aquí entonces? ¿Cuál? El plexo de Auerbach, ¿no? Que es parte del tejido nervioso, del sistema nervioso autónomo. ¿No? Cada una de estas estructuras son neuronas ganglionares, ¿ya? Por eso podemos reconocerla por las capas musculares que la están rodeando. Igualmente, miren, células caliciformes. Lo que nos falta aquí, no sé si hay otra lámina, doctor, donde vemos la placa de pelo. Sí hay. Recuerden que en el intestino grueso, hijos, se está formando las heces, y las heces son los desechos que debemos eliminar. Por lo tanto, hay muchas toxinas. Y tiene que haber una estructura que nos pueda defender, porque estas criptas de Lieberkühn ya carecen de las células de Paneth, que sí lo encontramos en las criptas de Lieberkühn del intestino delgado. ¿Y cuál era la función de las células de Paneth? Anticuerpos, creo. Algo de anticuerpos. Anticuerpos. O sea, secreta inmunoglobulina. ¿Sí? Hijo. Bicarbonato. El ácido que envuelve. ¿Qué secretan las células de Paneth, hijos? Siempre les he dicho, tienes que leer un poquito, unos minutos antes, sobre la práctica que van a desarrollar. Mi compañero dice lisenzinas. Ah, ya leyó, ya ve. Rápido. La IA, Google, ¿no? Secreta entonces lisocima, ¿no? Las criptas de Lieberkühn en el intestino delgado entonces tienen células de Paneth. El intestino grueso, y esto no es intestino grueso, el intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, pero la diferencia es que no tiene células de Paneth. Pero es ilógico, ¿no? Si aquí se está almacenando todos los productos de desecho, todas las toxinas que debemos eliminar, ¿por qué es que no tenemos células de Paneth? Si necesitamos que nos defiendan. No es necesario, porque en este intestino grueso, aquí tenemos algo, no me había dado cuenta. Miren, este es un nódulo linfático, tejido linfoideo, que toma el nombre de placas de Peyer. En el intestino grueso debemos observar gran cantidad de placas de Peyer, aunque nuestras láminas ha sido pues de un espécimen muy aséptico, no vemos mucho, pero esta es una respuesta inmunológica de los tejidos vascularizados, quiere decir del tejido conectivo de esta lámina propia o córeo, pero crecen tanto, hijos, que invaden la submucosa, desplazan a la MM, inclusive rompen, y lo vemos como que está ubicado en la submucosa. Van a ver ahí un conglomerado de puntitos morados, esos son los linfocitos, esos son los nódulos linfáticos. Aquí tenemos uno. Muy bien. Aquí, miren, igual al intestino grueso, las criptas de Lieberkühn, la cantidad de células caliciformes. Pero ¿cuál es la diferencia, hijos? Miren,
la submucosa está evaginándose, está creciendo hacia la luz, desplaza a toda la mucosa. Y esto es lo que se conoce como las columnas de Morgane, ¿no? Es justamente estamos en el recto para poder cerrar más esa luz y que no se nos vaya a escapar las heces, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las criptas de Lieberkühn, el epitelio de revestimiento, predominan las células caliciformes y este tejido conectivo forma esta columna de Morgane. Tenemos la miren cómo sigue, la submucosa, esto, y esta es la capa muscular, ¿no? La capa muscular externa, le llaman en algunas bibliografías, porque la constituiría la capa muscular interna. Bonita la lámina, miren, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es todo esto? Las criptas de... ¿Cómo? Criptas. ¿Qué? La columna, pues hijos, miren cómo la submucosa se ha evaginado hacia la luz, ha desplazado a mi mucosa y me forma esta columna de Morgane, ¿no? Por favor, en el recto. Morgano. Bueno, sí, ¿no? En el intestino grueso no tenemos esto. Su parecido es por las glándulas del Lieberkühn. Recuerden, miren el recto, el pobre recto, que si uno es estreñido, sufre, ¿no? A pesar del moco, de la gran cantidad de moco que debe secretarse, ¿no? Por eso predominan las células caliciformes. ¿Y esto qué será? Fuerte, hija, que soy sorda, ya estoy viejita. Claro, un nódulo linfático, les digo, acúmulo de células moraditas que son los linfocitos, placas de Peyer. ¿Y esto qué será? Músculo. La capa muscular, ¿no es cierto? Que son dos capas aquí, porque la está aquí, también se ha elevado por el desplazamiento de esta submucosa. Muy bien. Diagnóstico, esto debería eliminarse. Ya tienen ahí. Traten de no ver nunca las letras, traten de identificar ustedes, hagan un esfuercito que eso les va a ayudar. Por todas estas elevaciones, por todas estas columnas, yo diagnostico que esto es recto. La submucosa, la está pegadita, capa muscular. ¿Ya? La práctica es sencilla. Si no viera esto, ¿qué es esto? Capa muscular. Y aquí, ¿qué es lo que encontraríamos? El plexo de Auerbach o plexo mioentérico de Auerbach. Mio de músculo entero o entérico del sistema digestivo, ¿no? De Auerbach. Sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Pero yo con esto, yo no podría identificar si es recto, si es intestino delgado, si es intestino grueso, no podría. Tengo que tener alguna referencia para poder diagnosticar, porque la estructura es igual en todo el sistema digestivo. Lo que varía es su mucosa. Entonces yo tendría que observar algo de la mucosa para poder yo diagnosticar, ¿no? Pero dicen pues que es un corte de recto, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Adventicia o serosa? Sí. Adventicia, muy bien. Y esto es, miren, vamos a reconocer a este órgano por la disposición de sus células en estas estructuras que no parecen hexagonales, ¿no? Esto es hígado, que sus células se han organizado en los lobulillos hepáticos. Hay una gran cantidad de lobulillos hepáticos separados por tejido conectivo. Aquí tenemos, miren, este tejido conectivo interlobulillar, pero en las zonas donde confluyen más de dos lobulillos, como aquí, 1, 2, 3, 4, esto es el espacio porta, donde vamos a encontrar elementos, ¿no? Vasculares, elementos como conductos, lo que se conoce como la tríada de Kiernan.
Observen a los hepatocitos como una especie de rayo, ¿no? Miren, se organizan en columnas. Estas son las columnas, por ahí debe haber un mayor aumento, las columnas de Riemann. Y entre columna y columna veo un espacio ocupado por un capilar, que es hasta donde llegan todos los nutrientes, para pasarlo a los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos cumplen una infinidad de funciones, hijos. Miren aquí, los hepatocitos, miren, columnas de Riemann, espacio sinusoidal, ¿no? La vena centrolobular. Aquí me está indicando un hepatocito. La respuesta, hijos, va a depender de cómo se formule la pregunta. Si aquí me dicen específicamente qué indica el puntero, me dirán... Hepatocito. ¿Qué? ¿Hepatocito? Miren. Específicamente qué indica el puntero. Hepatocito. Hija, su neurona quiere contestar y usted lo anula diciendo no. Fíjense, tómese unos segundos de tiempo. ¿Qué órgano es, hija, que estamos viendo? Intestino, muy bien. Entonces, no sé, ¿será la capa muscular, la mucosa del intestino? La capa muscular. A ver, ¿cuál sería la respuesta si me dicen específicamente qué indica el puntero? Hepatocito. Hepatocito, depende de la pregunta. Pero si dice estructura que indica el puntero, ¿qué me estarán diciendo? La columna de Riemann, ¿no? Diagnóstico del órgano. Hígado. Si le dicen función puedes pedirle función del hepatocito, que viene a ser lo mismo que función del órgano. Transporte Porque de nutrientes. el elemento funcional del hígado es el hepatocito. Hepatocito y conductos constituyen la parte funcional de esta glándula que se llama parénquima glandular. Mientras que todo lo demás, tejido conectivo, porque en este espacio sinusoidal tenemos al capilar sinusoidal, tenemos, recuerden, el tejido conectivo reticular. Aquí hemos visto fibra reticular. Por lo tanto, aquí vamos a tener también a las células que comen, que fagocitan a las células de Kupffer, que para verlo bien, diferenciarlo bien, necesitaríamos una coloración especial, ¿ya? Hija, esto siga, hijita. Todo esto es columnas de Riemann. El espacio entre ellas es espacio sinusoidal. Aquí tenemos un lobulillo, otro lobulillo. ¿Qué es esto? La triada. El espacio porta. ¿Qué es lo que debemos ver? La triada. ¿Cómo diferenciar estos tres elementos? Miren, la arteriola lo vamos a reconocer porque miren, tiene una luz irregular y su capa muscular. Esta es una arteriola, una capa muscular gruesita para el diámetro de su luz, porque no son más de 4 capas musculares en realidad. Luego tengo el conducto, miren, formado o delimitado por células cúbicas. Aquí está más bonito, células cúbicas. Entonces este es un conducto, una rama del conducto principal, ¿no? Este es el conducto biliar. ¿Cuál es su función? Transportar el líquido cefalorraquídeo, la bilis. Y miren, aquí tenemos la vena, rama de la vena porta, ¿no? Son ramas, conductos. O sea, no esperemos ver solamente un conducto, podemos ver varios conductos como aquí, podemos ver varias venas, varias arteriolas, por favor. Esto también es conducto. Reconocemos a la vena, hijos, porque la presión en la vena es baja, la presión arterial. Por lo tanto, el pasaje de la sangre por la vena es lenta. La gran cantidad o la mayor cantidad de sangre la tenemos en el sistema venoso. Por eso es que, y tiene paredes delgadas, se expande, ¿no? Y miren, aquí vemos hematíes, la vena, entonces triada de Kiernan. El espacio sinusoidal, trabéculas de
rema, ¿no? Espacio sinusoidal. Aquí es donde deberíamos ver, pues vuelvo a repetir, fibras reticulares, pues deberíamos ver también el espacio dice, pero eso se da pues a un microscopio electrónico, ¿no? Porque el espacio, el sinusoide está llevando los nutrientes, lo tiene que ceder al hepatocito, pero a través de un intermediario que es el espacio dice, ya lo han visto en teoría, dice con doble S, ¿no? Pero yo solamente les puedo indicar el espacio sinusoidal. Aquí, a menor aumento, no está muy bonita, pero veo lobulillos, ¿no? ¿Esto será hígado? No, esto es páncreas. En este momento casi no lo podemos diferenciar. Vamos a ver la otra lámina, aquí, miren, hasta en esta que no está muy bonita, sí la puedo diferenciar. ¿Por qué? Porque yo veo aquí este acúmulo de células, miren, grupo de células. Este es el páncreas endocrino, en cambio, también llamada islotes de Langerhans, cuya función va a ser, ¿cuál es la función del páncreas endocrino, hijo? De todas maneras, gracias, porque usted me está haciendo ver que tengo una voz arrulladora, por eso está bien. ¿Cuál es la función del páncreas endocrino? Claro, secreción hormonal. Glucagón y insulina, lo más importante. ¿Y cuál es la función del glucagón y la insulina? ¿Qué? Regular los niveles de glucosa en sangre. Regular los niveles de sangre. De glucosa. De glucosa en sangre. De glucosa en sangre, ¿no? Regula la glicemia. Muy bien, ¿no? Eso es. ¿Qué debo hacer aquí? Muy bien, recuerden que aquí tenemos 5 tipos de células, ¿no? Y para poder diferenciar esas células, lo bonito sería utilizar pues una coloración especial, pero por su ubicación podríamos decir las células periféricas son células alfa, las células que están en el centro, ¿no? Estas de acá que dicen estas acidófilas son las células beta, pero si tenemos una coloración especial sería mucho más exacto, porque al momento de elaborar estas láminas que son micras, yo puedo desplazar una célula de aquí a allá. Entonces no hay mayor seguridad, ¿no? Y miren, esto es el adenómero o acinos pancreáticos que constituyen el páncreas exocrino, ¿no? Cuando vean el próximo semestre glándulas salivales lo van a recordar, solamente que estos acinos son mucho más grandes que los adenómeros de las glándulas salivales. Cada una de estas bolitas corresponde al núcleo de una célula, las células acinales, ¿no? Que al unirse forman este adenómero o acino pancreático. ¿Cuál es la función del acino pancreático, chicos? ¿Cuál es la función? ¿Qué? Lisosoma. ¿Qué? Lisosoma. ¿Qué cosa es un lisosoma, hijo? Lisosoma. El jugo pancreático. Oigan, chicos, tenemos que leer. Solamente los 10 minutitos nada más antes de entrar a la clase. Nada más, dijo, para que les sea mucho más fácil entenderlo y complementar esta parte teórica que nos ayuda a reconocer también el jugo pancreático. ¿Y qué contiene el jugo pancreático? ¿Enzimas? Claro, las enzimas digestivas. Recuerden que en el duodeno se va a llevar a cabo la digestión final, porque cuando llega al duodeno las proteínas no pasan, a pesar de que en el estómago se produce la digestión de las proteínas, ¿no? La hidrólisis de las proteínas, no pasan aminoácidos nada más, pasan cadenas cortas, ¿no? Dipeptidos. Por eso es que el jugo pancreático
tienen enzimas digestivas para esa digestión final. Y tenemos aquí donde están las células centroacinares, que se encuentran, células claras que se encuentran dentro del acino, ¿no? Células centroacinares que son las que van a secretar el bicarbonato. Ya veremos por ello la lámina, aquí tengo una. Y también van a iniciar la formación del conducto intercalar, que es el conducto más pequeño. Aquí, a mayor aumento, está bonito, miren, un acino pancreático y las células centroacinares, ¿no? Miren ustedes aquí. Aquí hay varios, se está formando el conducto intercalar. Aquí, miren, qué hermoso. Esto es, ojalá lo veamos en la práctica. Esto es, yo no lo he encontrado. Esto es un conducto intercalar. Observen, miren el adenómero acá y miren el conducto intercalar, que se va a ir uniendo y me va a ir formando conductos mucho más de mayor diámetro. ¿Esto qué será, hijos? Eso. ¡Qué fuerte, pues sí! Es porque no estoy segura de lo que digo, ¿ya? Es islote de Langerhans, el páncreas endocrino. ¿Esto qué es? Célula, no. Niñas, la pregunta, hija, ¿qué estoy indicando? Hija. Perdón, no les pasó. La parte exocrina. ¿Cómo la parte exocrina? No entiendo. Yo estoy señalando esto. Le estoy diciendo, ¿qué es esto? Acino pancreático. Específicamente, ¿qué indica mi puntero? Célula centroacinal. ¿Cuál era la función, hija? Bien, trate de estar acá, hija, ¿por qué se pone ahí atrás? Células centroacinales, entonces las que encontramos en el centro de los adenómeros. Conducto intercalar, entonces. A mayor aumento seguimos lo mismo que hemos visto, los acinos o adenómeros pancreáticos y células centroacinales. Me parece, o no parece que está formando un conducto ahí, no se nota claramente. Igualmente, aquí tenemos, ¿qué es esto? Conducto intercalar, ¿no? Páncreas, y aquí parece que está señalando una célula centroacinal, pero no la veo, solamente debe ser adenómero, ¿no? La pregunta sería, estructura donde se encuentra el puntero, acino pancreático o adenómero pancreático. Conducto intercalar, función secreción de ese páncreas exocrino. Igualmente aquí, bueno, células beta, dice células alfa solamente por la ubicación, ¿no? Porque no le veo mayor diferenciación en realidad. Muy bien, eso es todo.